En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Y por eso, para que no me engríe con la solemnidad de esas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engríe. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todas mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Ayer platicamos sobre la suma importancia de la gracia santificante. Y hoy necesitamos considerar el otro lado, ¿no? Si queremos que crezca la gracia, es necesario ser humildes. Y entre más humildes seamos, más puede crecer la gracia en nuestras almas. La humildad es la reina de las virtudes, porque es según el grado de nuestra humildad que podamos edificar el edificio de la santidad. Es el cimiento, digamos, del edificio espiritual. Entre más hondo que sea, el edificio de la vida espiritual puede ser más alto y más grande. Pues el que se humillare hasta hacerse como un niño, de esto será el más grande en el reino de los cielos. O dice el profeta Isaías: yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y en el libro de Job, que pone los humildes en altura y los enlutados son levantados a salud. Y así entendemos cómo es posible que San Pablo dice: en la flaqueza llega al colmo el poder. Y también por lo cual me complazco en las enfermedades, en los oprobrios, en las necesidades y en las persecuciones y en las angustias por Cristo. Pues cuando parezco débil, entonces es cuando soy fuerte. Según nuestra humildad, el poder de Cristo se manifieste más. Y es una perspectiva que es un poco difícil entender. En realidad, según el pensamiento del mundo, es una locura, ¿no?, de decir que somos fuertes cuando somos débiles. Pero es que así es la fórmula que Dios nos da para llegar a la santidad, vaciándonos de nosotros mismos. Damos a Dios la posibilidad de llenarnos con su gracia. Nuestro Señor, cuando nos da las indicaciones de cómo debemos de imitarlo, nunca nos dice que imitemos sus milagros. Nunca nos dice que imitemos sus sermones, sus profecías, sus palabras de sabiduría. No, nos da el mandamiento de tomar nuestra cruz y seguirlo. También nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De hecho, sabemos que nuestro Señor posee todas las virtudes y en su plenitud, en su perfección. Pero la única vez que indica a sí mismo, ¿no? Señala hacia sí para decirnos que imitemos alguna virtud en particular, es cuando habla de su mansedumbre y de su humildad. Entonces, si queremos crecer en santidad, necesitamos conseguir la humildad, que por su importancia es, claro, una de las virtudes más difíciles para conseguir. Porque podemos decir que yo quiero ser humilde, pero luego renegamos y nos quejamos cuando alguien nos hace sentir humillados, ¿no? Y con dificultad aceptamos las humillaciones que encontramos en nuestro camino. San Benito habla en su regla sobre 12 grados de humildad. Y él está como dando un plan para sus monjes, ¿no? Y la regla de los benedictinos es para los que han escogido ya el camino de perfección, han escogido la vida religiosa, y según esa regla que San Benito da a sus monjes, les da la posibilidad de seguir un camino de suma perfección. Y es verdad que no todos tenemos esta vocación de ser monjes o religiosos, pero si entendemos que la vida religiosa es como el modelo de perfección, obviamente hay mucho que podemos aprender de lo que nos enseña. Entonces, dice que el primer grado de la humildad es que una persona mantenga el miedo de Dios siempre ante sus ojos y tenga cuidado de nunca olvidarlo, que sea siempre consciente de todo lo que Dios ha ordenado y que sus pensamientos se repiten constantemente en el fuego del infierno que quemará por sus pecados a los que desprecian a Dios y a la vida eterna que está preparada para aquellos que le temen. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántas veces en el transcurso del día nos recordamos de la realidad del infierno y del premio del cielo, ¿no? Porque si casi nunca pensamos en este fin, va a ser muy difícil hacernos humildes. El segundo grado de la humildad es que una persona no ama su propia voluntad, ni se complace en satisfacer sus deseos, sino que modela sus acciones con el dicho del Señor, que no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. La regla de nuestras acciones, de nuestros pensamientos es, ¿qué agrada más a Dios? O más bien nos preguntamos seguido, ¿qué es más agradable a mí? El tercer grado de la humildad es que una persona, por amor a Dios, se somete a su superior en toda obediencia, imitando al Señor que se hizo obediente hasta la muerte. Y en eso vemos muy bien porque San Benito y todos los santos han enseñado que la vida religiosa es una vida más perfecta porque en ella uno tiene que someterse a la palabra, a los órdenes de otra persona.
Pero no importa si somos laicos, si somos religiosos, sacerdotes, es absolutamente necesario, si queremos llegar a la santidad, de someter la voluntad a alguien más. Para los laicos, por eso es la vida del matrimonio, uno sometiéndose al otro. Pero también en la parroquia, en el apostolado, en la escuela, en el trabajo, encontramos tantas oportunidades para hacer la voluntad del otro, que en su puesto representa a Dios para nosotros. Pero si queremos ser perfectos, entonces es necesario escoger aún un grado de obediencia más perfecto, sometiéndonos al obispo, al superior, quien explícitamente nos manda en la persona de Dios. El cuarto grado de la humildad es que se aferra a la paciencia con una mente silenciosa cuando en esta obediencia se encuentra con dificultades y contradicciones, e incluso cualquier tipo de injusticia, aguantando todo sin cansarse o huir. Pues es fácil, o es más fácil, ser obedientes solamente en lo exterior, cumpliendo porque pues no tenemos otra opción. Pero ¿qué pasa por adentro? Si todo el tiempo estamos renegando, estamos pensando que sí me someto, pero yo sé cómo hacerlo mejor, y entonces la obediencia es imperfecta y no hay humildad de veras. El quinto grado de humildad es que ocultó a su abad ninguno de los malos pensamientos que entran en su corazón, los pecados cometidos en secreto, sino que los confiesa humildemente. Esto obviamente aplica más en particular al religioso, que tiene que aún someter su mente a su superior. Pero nos toca también en la confesión, ¿no?, de tener esta honestidad con el confesor, ¿no?, con nuestros superiores, de confesar aún las imperfecciones de pensamiento, las inconformidades que todavía padecemos interiormente. El sexto grado de humildad es que un monje se contenta con los más pobres y peores de todos, y que en cada ocupación que se le asigna se considera un trabajador malo e inútil. Porque muchas veces encontramos el caso de que uno puede aparecer humilde, pero en realidad no quiere ser percibido como menos que los demás. Siempre busca, aunque con el pretexto de humildad, de parecer importante, capaz de hacer grandes cosas. El séptimo grado de la humildad es que considera a sí mismo inferior y de menor consideración que cualquier otra persona. Y esto no solo en protesta verbal, sino también con la profunda convicción eterna. Porque tal vez podemos engañar a los demás, pero nunca vamos a engañar a Dios. Y en realidad es difícil engañar a nosotros mismos al final de cuentas, porque sabemos que si estamos conforme con la impresión que los demás tienen, ¿no?, de percibirnos como inútiles o menos que los demás. El octavo grado de humildad es que el monje no hace nada más que lo que recomienda la regla común del monasterio y el ejemplo de los ancianos. Es decir,
que la persona ya deja de buscar distinciones, deja de buscar cosas más como impresionantes, más maravillosas, y se contenta tanto en sus trabajos, en los reconocimientos que recibe, aún en su vida espiritual, que se contenta con lo más regular, lo más sencillo, que nunca busca ninguna distinción. El 9º grado de la humildad es que el monje refrena su lengua y guarda silencio, sin hablar hasta que es interrogado. Qué difícil es lograr este grado, ¿no? Qué fácil es siempre querer expresarnos, ¿no? Sí, me voy a someter, pero quiero que sepan que sí tengo la razón, que sí soy tan humilde porque aunque pienso otra cosa y sé mejor que ellos, me someto a lo que tengo que hacer. Pero aquí hay una imperfección en la humildad por el gusto de hablar y escucharse hablar. El 10º grado de la humildad es que no está listo y ni se apresura a reír. Aunque sí es necesario ser alegres porque hemos sido redimidos, porque Cristo vive a través de su gracia en nuestras almas. La vida no es simplemente una broma. De hecho, el trabajo de nuestra salvación es el trabajo más importante y algo muy grave y serio. Y si tener afabilidad para poder comunicar la alegría del Evangelio es importante, necesitamos saber cuándo refrenarnos y tomar en serio el trabajo de nuestra salvación. Porque hay algunos que quieren reírse toda la vida, pero no van a reírse cuando le toca morir y parecer delante del tribunal de nuestro Señor. El 11º grado de la humildad es que cuando el monje habla, lo hace con suavidad y sin risa, con humildad y seriedad, en pocas y sensatas palabras, y él no es ruidoso en su discurso. Aquí vemos que la humildad también implica un gran amor para el silencio. Porque cuando uno es silencioso, está en conversación interiormente con sí mismo. Y como Santa Teresa dice, la humildad es la verdad. Y entonces, si vamos a ser humildes, necesitamos reconocer de que en realidad no somos nada más que polvo, como escuchamos cuando empezamos este camino de la Cuaresma, y que Dios es todo. Si hay algo bueno en nosotros, es porque Dios lo ha puesto allí, y porque Dios nos sostiene en existencia, ¿no? Pero para uno que no es humilde, enfrentar esta realidad es algo que le da muchísimo miedo. Entonces, uno que no es humilde no puede amar en realidad el silencio. Y el 12º grado de la humildad es que el monje no solo tiene humildad en su corazón, sino que también por su misma apariencia lo hace manifestar siempre a quienes lo ven. Es decir, ya sea que esté en la obra de Dios, en el oratorio, en el monasterio, en el jardín, en el camino, en el campo o en cualquier otro lugar, y ya sea sentado, caminando de pie, siempre debe tener su cabeza inclinada y sus ojos hacia el suelo.
Obviamente aquí habla del religioso, del monje, ¿no? Que tiene más obligación de manifestar la humildad en su comportamiento exterior. Pero nosotros también que viven en el mundo, tenemos que intentar de hacer que la humildad sea una disposición permanente del alma. Es decir, algo que no simplemente hacemos de vez en cuando, ¿no? Cuando alguien nos está viendo, sino que sea nuestra manera de comportarnos en todo, que sea natural ser humildes, porque en verdad hemos reconocido cómo es nuestra condición. Cuando llegamos a este punto, ya no es una actuación. No tenemos que forzarnos de parecer humildes, de practicar la virtud, porque ya es virtud en verdad. Es decir, ya es un hábito del alma. En eso, pues, Santo Tomás también comenta de estos grados de la humildad, ¿no? Y nos da unos tips para cómo podemos hacer progreso, seguir avanzando. Porque, como sabemos, ¿no? Es fácil decir que sí quiero ser humilde, o sí quiero practicar tal virtud o otra virtud, pero a veces sentimos como sin método para ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué dice Santo Tomás? Dice que para seguir avanzando necesitamos darnos cuenta de la importancia de controlar el apetito. Entonces, Santo Tomás va comentando los diferentes grados y dice que primero necesitamos reconocer que nuestra voluntad por la herida de pecado original, por ser tan debilitada, muchas veces, tal vez la mayoría de las veces, tiene una inclinación hacia algo inapropiado. Está inclinado hacia lo que no debe de querer. Y reconocer eso en general y también en el momento es el primer paso. Y luego, reconociendo eso, necesitamos buscar la oportunidad de someternos a la voluntad de otra persona. Obviamente, si tenemos el voto, que sea del matrimonio, de votos religiosos, tenemos que someter la voluntad en todo al orden del superior. Pero en casos específicos, podemos buscar la posibilidad de decir, sé que ahora esa persona quiere eso, me está mandando a hacer eso y aunque no estoy de acuerdo, me someto. Y esto es como avanzamos en humildad. Y luego necesitamos enfocarnos en no desanimarnos por los obstáculos que encontramos en el camino. Es tener la humildad de reconocer que pues es difícil seguir adelante en mis propósitos, porque esta cosa y otra cosa me oponen. Pero por reconocer la realidad que vamos a enfrentar estas dificultades, ya estamos avanzando en humildad. De hecho, es el el cuarto grado según San Benito. Luego necesitamos estimar correctamente nuestras deficiencias. Es decir, que no vamos a avanzar en humildad si seguimos diciendo que soy casi perfecto ya, ¿no? Necesitamos admitir que tenemos fallas, que somos débiles, ¿no? Y de admitirlo
corresponde con el quinto grado de humildad. Y el sexto grado corresponde con la necesidad de suponer o admitir que no somos capaces de hacer grandes cosas, ¿no? Que pues sí hay personas más capaces que yo, y por reconocer mis deficiencias pues me corresponde más quedarme en un grado inferior. Podemos recordar, por ejemplo, el ejemplo de tantos santos. En particular, pienso en San José de Cupertino, que tenía una reputación, después de unos años en el monasterio de los franciscanos, de ser tan santo y tan humilde, ¿no? Y aunque muchos querían que fuera sacerdote, él no pensaba que tenía las capacidades necesarias. Prefería estar en la granja con los animales, pensando en Nuestra Señora. Pero así, con tanta humildad y tanta simplicidad en su devoción, empezó a manifestar características muy impresionantes, ¿no? Y al final de cuentas, sí se ordenó sacerdote, y en su Santa Misa empezó a volar por el recogimiento que tenía en celebrar la Santa Misa. Y luego necesitamos también manifestar, ponernos al trabajo de manifestar aún en los signos externos, ¿no? También esta virtud de la humildad, es decir, evitar cualquier distinción, evitando distinciones en el trabajo, por ejemplo, evitando distinciones en nuestra manera de hablar, ni por decir mucho y ni estar muy precipitados por hablar, ¿no? Más bien pensar, como dice Santiago, que debemos de ser muy lentos para contestar. También tenemos que evitar distinciones en nuestros gestos, miradas, en cómo nos vestimos, cómo nos presentamos al mundo, para que nuestro aspecto exterior manifiesta como la disposición interior. Y también que evitamos desorden en nuestro hablar, también evitando tener una alegría que sea desordenada, una alegría, como comentamos, que no toma en serio las cosas, especialmente las cosas que corresponden a nuestra salvación. Como dijo el camino a la humildad está plagado de las humillaciones. Entonces, si vamos a ser humildes en verdad, necesitamos aceptar las humillaciones con generosidad. Muchas veces no las podemos evitar, pero es otra cosa cómo respondemos interiormente aún, si estamos dispuestos de aceptar las humillaciones, que son las herramientas que nos hacen humildes de verdad. Dijo San José María Escrivá: no eres humilde cuando te humillas, sino que cuando otros te humillan y cuando los soportas para Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.